Hola a todos, soy la Basmati. Hoy voy a hablar de un cuadro muy famoso del que he hablado, pero voy a hablar desde otra perspectiva. Aquí la andaluza que no le sale. Mirad, hay libros, me compro manuales que algunas veces tengo que tirar a la basura. Este se llama Los secretos de la obra de arte de Taschen y vale una miseria. Entonces me inspiro y esto me está resultando muy inspirador. Sobre todo porque ha abordado el matrimonio Arnolfini desde otra perspectiva, que no me sale la palabra. En vez de este cuadro, ay, no quiero la luz, este cuadro me parece que es pintado en 1420. Ella no está embarazada. Estamos en Brujas, en Borgoña, la Borgoña, que es un país poderosísimo. Nuestro Carlos V era borgoñón. Mirad, la cola está perfectamente doblada. Eso significa que esta mujer, para moverse, decían que eran como barcos con las alas desplegadas. Necesita una sirvienta que esté continuamente poniéndole bien la cola. Y no está embarazada. Es que para demostrar que se tiene capacidad económica, es una novia, ¿eh? Y este es el novio. Iban así vestidas. Eran muy elegantes, pero eran muy estrambóticos en Borgoña, eran muy emprendedores. Estamos en los Países Bajos. Borgoña va desde los Países Bajos hasta Suiza y hasta el Mar del Norte, era grandísima. Después, entre todos, le van comiendo trozos. Y bueno, está todo lleno de simbología porque, en primer lugar, los novios no se visten de blanco hasta mitad del siglo XIX. Y después, en esta época, por ejemplo, ahora os lo contaré, mirar, ella coge con la mano derecha y él se está realizando un matrimonio. Es un momento sagrado donde hay unas promesas, hay un compromiso, ¿no? Él está con la derecha y ella está con la izquierda, o al contrario, no sé cómo se. A ver, él está con la mano derecha y ella con la izquierda. Normalmente ella tendría que cogerlo a él por la mano derecha. Eso significa, él es italiano, se llama Arnolfini. Le he puesto Arnaud Elfin, que le llamaban porque era muy pillo, por lo visto era muy astuto como banquero. Es una familia banquera, los Arnolfini de Italia, que tienen allí una delegación. Los italianos en estos momentos son una potencia banquera porque conocen la contabilidad del debe y el haber, en fin, están muchísimo más adelantados, que tienen muchas fórmulas bancarias y les prestan a los monarcas, etcétera. Mira, esto significa que es un matrimonio morganático, significa que ella es de clase social inferior. Si fuera de igual clase social, su hermano se casa con una banquera y entonces la coge con la otra mano. A ella. Esto significa que tiene ¿cómo se llama? En el contrato matrimonial, si hay hijos, ella queda viuda, no tiene derecho a herencia ni ella ni los hijos, pasan a la familia de él. Pero sí tiene derecho a una pensión de viudedad de por vida. Entonces estas cosas se estipulaban, ¿eh? El matrimonio no se hacía con un cura en esta época, será un matrimonio por palabra. Va a tardar un tiempo en haber, pero había un contrato, había una relación contractual. Ellos iban al día siguiente a misa. Y después cuando se empiezan a hacer, porque va a tardar como un siglo, cosas así, se empieza a hacer el matrimonio dentro de la iglesia, se hace para proteger la prole, porque resulta que como se hacían matrimonios por palabras, pues dejaban a la mujer embarazada y con muchos niños en un sitio y se morían de hambre todos. Entonces protegen a la mujer y a los niños la iglesia. Es muy avanzada, en contra de lo que la gente piensa. Ese tipo de contrato es protector con la mujer y con los niños. Bueno, aquí hay un espejo que tiene gran angular, donde aparece el propio pintor, que después, esto va a estar en España, esto de la corte, que me parece que lo roban los franceses, acaba en Inglaterra, National Gallery. Esta gente, como son alemanes, dice, se supone que estuvo en España, pero si estuvo 300 400 años, hombre, en España. Es, y es ¿cómo se llama? Velázquez, que era el guardián de la colección real. Pues después la Melina toma aquí nota. Bueno, pues este espejo tiene el Via Crucis alrededor, ¿no? Mirad, la gente era analfabeta, entonces toda esta simbología tenemos que suponerla porque no lo sabemos fijo. Entonces esto es como el gran angular, me refiero como las mirillas que veis cuando miráis, que veis muchísimo, ¿no? Porque resulta que para fabricar espejos, los espejos llama mucho la atención que haya ese espejo, porque los espejos solamente los tenían los reyes, porque era una cosa muy costosa, porque resulta que se hacía sobre cristal, pero el cristal se rompía, se quemaba. Entonces encontraron después otra fórmula que era mercurio y estaño y era más frío, y lo hacían sobre bolas de cristal, lo hacen los Flamish, los borgoñeses. Y entonces le llamaban brujas porque cogía toda la habitación. Y ahí aparece el pintor.
Y de hecho él va a firmar, no dice Johannes van Eyck lo hizo, me fake sino Johannes van Eyck estuvo aquí, o sea, estuvo aquí de testigo. Deben de ser amigos suyos o algo, o unos burgueses que eran conocidos y tal. Y él se pinta, lo vemos aquí en este espejo, que es un como cóncavo, convexo, no sé cómo se dice, porque yo en matemáticas no sé nada, y sale reflejada toda la habitación, salen las columnas y sale el pintor que va vestido de azul, que está siendo testigo de esta boda. Pero esto no lo conocemos hasta 100 años después, que está en un inventario, que se dice una tabla de tal. Y él lleva una capa de armillo. Bueno, ahora lo voy a describir, pero fijaros cómo lleva aquí, no hay nada por casualidad, ¿eh? Aquí hay una naranjita española, porque este es el puerto más activo de Borgoña y el del norte de Europa. En esta lámpara, que es una araña, hay una vela encendida, que eso significa un compromiso, porque son unas promesas. Cristo está presente, eso viene de la Edad Media, ¿no? Después aquí está el lecho, hay una silla, está Santa Margarita, que es la patrona de las parteras, y para que tenga muchos hijos. No tuvieron hijos, ¿eh? Y todo el mundo se cree que está embarazada. Y está luchando contra el dragón, está aquí arriba. No sé qué más decía. Ah, bueno, sí, el perrito supone que es fidelidad. Siempre en las tumbas se ponían a las mujeres, se le ponía un perrito a las piernas, significaba pureza, fidelidad. Y a ellos en las tumbas se le ponía, en esta época, se le ponía un león, que significaba coraje, valentía. Estos son los flip-flap, que son como unos chanclos que vienen de China, se importan en la actual Turquía. Si vas a un baño turco te los ponen. Y estos se los ponían encima de los zapatos porque el suelo estaba, la calle estaba llena de barro, y entonces este señor es aristocrático, pero no es riquísimo. Los riquísimos iban en silla de estas que lo llevaban, o a caballo, y entonces no tenían que llevar los flip-flap. Y esto lo que está diciendo no es que sea desordenado, sino lo que está diciendo es que cuando Moisés, o sea, Dios le habla a Moisés de estás pisando un terreno sagrado. Estamos asistiendo a un matrimonio de una pareja Arnolfini. Y bueno, voy a ver si lo cuento un poquito. Fijaros el dosel, la cama, la lámpara, hay también una escoba por aquí colgada. La pintura tiene muchísimo encanto, pero hoy os voy a hablar desde otra perspectiva, porque esta pintura, no sé, seguramente pondré unos cuantos vídeos, pero a mí hasta me molesta de alguna forma, porque resulta que el nombre de la rosa, Humberto Eco decía que él creía que había tenido éxito porque los lectores se sentían inteligentes, se creían inteligentes porque podían entender el libro, las cosas en latín, ¿no? Y este cuadro suscita lo mismo, o sea, hace que la gente esté todo el rato buscando segundo sentido, tercer sentido. ¿Por qué lleva ella la capa de armiño? ¿Por qué lleva él Marta? ¿Por qué ese tipo de ropa? ¿Por qué él está haciendo eso con la mano? Pero todo obedece a un simbolismo de una sociedad que era analfabeta. Entonces la Iglesia se ve la obligación desde la Edad Media, porque hay una demanda real, de desarrollar mucho la visualidad. Por eso cuando veis trípticos y cuando veis obras, perdón que está allí, cuando veis obras de medievales y renacentistas, pues muchas veces son cómics, porque es que realmente están explicando pasajes de la Biblia a personas que son analfabetas, o simplemente te están explicando, pues yo que sé, hay un rosario por ahí, o sea, están hablando y él firma al medio, no firma a la derecha, firma al medio y dijo, yo estuve aquí, y sale ahí en el espejillo, el de gran angular. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito. A él le llamaban allí, como ya sabéis que estas zonas bélgicas son Flemish, son alemanes y francófonos, ¿no? Este es el espejo donde aquí al final se ve el pintor con un turbante azul, vestido azul claro. Estos son el Via Crucis, y este es el tipo de espejo que le llamaban bruja, porque podía ver muchísimo, se ven ¿cómo se dice? Las vigas del techo, se ve todo lo que está ocurriendo en la habitación, se ve la pareja de espaldas. Este es las manos, que le he explicado la forma de tomar las manos. Ella es muy jovencita y está explicando que es una pareja morganática, o sea, que ella es de clase social inferior, no es de igual a igual, y que entonces hay que ver qué fino, en el contrato, este es Miguel de Arnolfini, que ellos decían Arnaldo de Le Fin, porque ellos tienen una manita muy delgadita,
una espalda muy estrechita, lo cual significa que no se ganan la vida con su trabajo físico. Mirar el gorro que llevan estrambótico, otros llevaban conos, eran muy lujosos vistiendo en la corte de Borgoña. Y aquí está la lámpara, que es una araña que tiene una vela encendida y toda la simbología que tiene, que ahora os hablaré. Hablaré rápido, espero. Bueno, hay una pareja que está vestida de manera aristocrática. Voy a hablar que es allí la cámara. Y lujosa en una habitación estrecha que realmente es burguesa. Él está haciendo una transición, el pintor, entre lo que es la aristocracia. Primero se pintaba para la iglesia, luego se pintaba para la aristocracia y ahora se pinta para la burguesía, que es la clase emergente la que está empujando, en la que hay chanclas, zuecos, dispersos, no. Ahí no hay nada por casualidad. Todo tiene una razón de ser porque todo tiene esta iconografía, está mandando como mensajes. Mis gatos están pegando aquí saltos que los voy a matar, es que me pongo a hablar y empiezan a hacer maldades. Toda esta iconografía nos está hablando, tiene una segunda lectura, nos está hablando de forma taimada, ¿no? Bueno, todo eso está sobre el suelo, no hay nada por casualidad, no hay nada por generación espontánea aquí. En 1434 el cuadro se pinta por Jan van Eyck, que me parece que es el pintor de cámara del duque de Borgoña. En este caso Juan el Bueno, creo. El enclave comercial más importante, como os he dicho, del norte de Europa. De Rusia a Escandinavia viene la madera y las pieles. De Génova y Venecia viene la seda y las alfombras, porque Venecia, ¿cómo se dice? Trabaja mucho con los países, o sea, con el oriente del Mediterráneo, o sea, con los países árabes, etcétera. Y bueno, también las especias. De España viene y de Portugal los limones, los higos y las naranjas. Hay una naranja en el cuadro. Bueno, Brujas es un núcleo importantísimo, muy rico, de las ciudades más famosas del mundo, donde se dan todo tipo de mercancías y comerciantes, porque allí viven mercaderes de todas partes. Bueno, así es un puerto pujante. A mí cuando me dicen, ay, América, España robó, pero si Flandes daba 1000 veces más sin inversión, casi apenas. Y en ese momento teníamos Flandes y América era un potencial, o sea, tenía muchísimas, ellos lo sabían, que había, ¿cómo se dice?, potencialmente minas de tal, pero no estaba escasamente poblado, etcétera. Y bueno, y los indios no tenían el concepto, en fin, no vamos a entrar que si no me vaya a odiar. Bueno, así lo describe Felipe el Bueno, que es duque de Borgoña, en 1419 a 1463. La ciudad es una ciudad portuaria que es de su propio reino. La Borgoña era grandísima. Borgoña se extiende desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, para que os hagáis una idea. Prácticamente pillaba toda Francia y es durante siglos el país más poderoso de Europa. Y fue español, era española. También con Carlos V, por los matrimonios que se hacían de estado de conveniencia. Bueno, el matrimonio del cuadro, que son la pareja, los Arnolfini, de Van Eyck, es un ejemplo de riqueza, de brujas, de la burguesía que ya está achuchando, que es una nueva clase social. La ropa evidencia realmente que se trata de una pareja adinerada, porque llevan armiño, malta y tal. Él es el adinerado, ¿eh? El vestido de la mujer está adornado con armiño y la cuidada colocación de los pliegues, como he dicho antes, de la cola. Lo que pasa es que eso implica que hay una sirvienta que está continuamente colocándosela. Por otro lado, para que la señora, estamos asistiendo a un matrimonio y bueno, de alguna forma el Van Eyck lo que hace es como la Polaroid, capta el instante y dice, yo estuve aquí. El matrimonio va a tardar un tiempo, ¿eh? Y después lo que pasa es que el matrimonio civil, el Estado, cuando el concepto de Estado, que es renacentista, copia a la Iglesia el control que lleva, o sea, el control de nacimiento, matrimonio, etcétera, etcétera. Porque además la Iglesia se organiza como sociedad perfecta, es infalible, nunca se equivoca. Y entonces le copian la universidad y le copian también el ejército, tampoco se equivocan nunca. Y así siguen. Bueno, ella requiere de una sirvienta que le sujete la cola. El hombre viste una capa valiosa de terciopelo forrada, no sabemos si de nutria o marta. Es súper interesante. Este hombre no forma parte, como he dicho, de la aristocracia porque tiene zuecos que están ahí puestos en primera línea, zuecos de madera, las clap clap, delante de él, que hoy os lo dejan en Turquía, como he dicho antes, si vais a un hammam. Por eso nuestros
ciudades son Aljamán, Alamas. Alhama de Murcia, Alhama de Almería y Alamas por todos sitios. Todos los lugares donde hay baños son Aljamán. Bueno, pues te dejan unos clac-clac que son orientales. Bueno, están reforzados porque él anda para andar por la calle, pero que los grandes señores realmente no necesitan zuecos, van a caballo o se hacen llevar en silla de mano, que lo habéis visto en películas, el Papa, todo, lo llevan entre varios. Van Eyck no deja constancia del nombre del retratado, aparece por primera vez en un inventario, como he dicho antes, 100 años después de haber sido pintado, y hay una tabla grande donde pone a Arnauld de Le Fin. Le Fin se puede traducir en francés también como el astuto, el pillo, ¿eh? Él era un banquero y tenía que dejarle a los reyes muchas veces, a los señores. Y cuidado con que no se lo devolvieran, ¿eh? Tenía, porque claro, el poder político, pues, y si había una ruina de que el rey y el conde morían, se quedaban sin poder cobrar lo que habían prestado. Y de hecho, él presta en esta época, en la época que está de banquero, para el hermano del duque de Borgoña, porque tiene que pagar un rescate en Oriente para recuperarlo, un hermano, un lío de eso, pero hay que pagar dinero en oro, ¿eh? Y se lo presta y luego se lo devuelven y tal, con intereses, por supuesto. Bueno, está con una mujer en la habitación, se está casando. Arnauld Le Fin es la versión francesa del apellido Arnolfini, que pertenece a una familia de comerciantes y banqueros de Lucca, que por entonces tiene una delegación en Bruja. Tienen delegación en todos sitios. Las manos de los novios son tan blancas y tan cuidadas como las de las novias. Y eso implica gran juventud. Sus hombros estrechos implican que no tienen necesidad de utilizar la forma física, o sea, la fuerza como medio de vida. Su rostro manifiesta astucia fría, de Arnauld Le Fin, del Arnolfin, el Michel, calculadora. Es posible que su nombre francés realmente fuera un reflejo de lo astuto que era, de su personalidad. Los italianos en esta época, como os he contado, ejercen un monopolio sobre los bancos europeos. De hecho, los Medici ellos viven en una casa burguesa, no viven los banqueros en Italia viven en palacio, aquí no, aquí son más caros. El único que vive en palacio es el banquero de los Medici. Entonces, cuando Borgoña cae, los Medici se arruinan porque, claro, había una grandísima inversión. Si ganaban mucho. Es lo mismo que los Rothschild con Napoleón, fueron los que financiaron todas las campañas de Napoleón y se hicieron riquísimos. Y después también hicieron las vías de trenes de España, no la hicieron entera, pero casi. Su país, por eso parecen casitas suizas. Está la rama inglesa y la francesa, me parece, o la suiza. Su país es la mayor potencia económica, Italia, en el momento porque han desarrollado la técnica del negocio bancario, como he dicho antes, que es el cambio, las cartas de crédito, que hoy serían como las líneas de crédito, y la doble contabilidad del debe y el haber, etc. Después, el capital financiero se desarrolla en el siglo XIX. En Brujas, los banqueros italianos de la ciudad se reúnen en casa de un señor que se llama Bourse, que significa bolsa en Flemish, que es la bolsa, y luego esa reunión que se hacen los banqueros y todo eso acabará dando nombre al concepto de bolsa. Voy a poner un poco de luz porque se le va la luz a esto en flamenco, y todo esto viene del Flemish y se convierte en lo que después designa la institución más importante de la economía de mercado, el capitalismo, que es la bolsa de valores. Por encima de la pareja cuelga una araña de metal que realmente los forjadores fabrican entonces en Flandes y que la mandan a trozos, la exportan a Italia, a muchísimos, aquí están atropellados, muchísimos sitios. Es una araña lo que había en los comedores, en mi casa y en todas las casas, ¿no? Me imagino. Bueno, solo hay unos más lujosos, otros menos lujosos, unos con más vidrio y otros con menos vidrio. Hay una vela, solamente hay una vela encendida, un candelabro que está encendida y no se conoce ninguna razón que explique el hecho. Existe una tradición del medievo que es simbólica, en la cual se lleva un cirio encendido en la cabeza. Eso me recuerda a Cervantes, que para pintar se ponía en el sombrero, se ponía vela, y me recuerda también Santa Lucía, ¿cómo se llama? La santa esta que es sueca, que se ponen también los niños, se ponen velitas en la cabeza, lo hace muy bonito. Un cirio en la cabeza en los cortejos de boda, y el novio se lo entrega a la novia. La llama simboliza a Cristo, que todo lo ve y que aquí es testigo realmente de las promesas nunciales, de las promesas que se hacen. Bajo
bajo el brazo derecho de la araña se distingue una figura de madera que forma parte del respaldo de una silla que he dicho antes que era Santa Margarita luchando contra el dragón, que era el símbolo de las parteras. No sé qué tiene que ver el dragón y los partos, pero en fin. Ella vence al dragón, como todo, como el San Jorge que os contaba el otro día, pobre dragón, ¿no? Todo el mundo le pega. La silla está junto al lecho de la cama, está todo lleno, es una pintura llena de iconografía, pero ya os digo que la cultura que había entonces era muy visual porque las personas eran analfabetas, entonces necesitaba esa visualización, pues supone pues que ella es muy virtuosa, porque imita a María, o sea, todos los símbolos marianos, etcétera. Bueno, al igual que la vela y que la figura tallada en la silla, la mayoría de los objetos que están en el cuadro es el lenguaje de las cosas cotidianas, encierra un lenguaje simbólico. En aquella época hay un lenguaje secreto de lo cotidiano. Muchos de los objetos realmente aparecen y no están en absoluto, no hay nada por generación espontánea, por casualidad. Pertenecen a un lenguaje que nosotros desconocemos porque es la sensibilidad de la época, no tenemos tantas, y de alguna forma también es una crónica. El perro situado entre los esposos indica bienestar y felicidad, como he dicho, y en las tumbas de la época, a los pies del hombre se ponía un león, que era un símbolo de fortaleza, de valor, y a los pies de la mujer se ponía un perro porque éramos como los perros de casa, o sea, de fidelidad, etcétera. Qué bruta soy. Bueno, el espejo del rosario que cuelgan en la pared alude a la pureza de la mujer. El lenguaje simbólico de la iglesia medieval de la gente no sabe leer y necesita toda imagen e iconografía para la oración y también para aprender. Por eso está todo lleno de imágenes. Van Eyck pinta también retablo, a pesar de que en esta época ya viven un siglo que está en transición, porque ya están en el Renacimiento. Y se pasa de arte, digamos, sagrado de profano, comienza a relegar al arte religioso, y el cuadro de Arnolfini supone esta época de transición, esta etapa de transición. Se utiliza un lenguaje en las imágenes del arte sacro para representar el interior burgués en el que se desarrolla una acción que no incluye la presencia de Cristo, sino sobre un banquero y su mujer, que son la nueva clase social que imperante. Y en los cuadros de Van Eyck solo se detecta el paso del arte sacro al profano, pero también del aristocrático al burgués. La firma del pintor no está a la derecha, como he dicho antes, como es habitual, sino que destaca entre el espejo y la araña. La araña es la lámpara que he dicho del comedor. Y no pone Johann de Eyck Fekit, se escribe Fecit, lo hizo, pone Fuit ich, estuvo allí, estuvo presente. Yo diría estuvo aquí, pero bueno. Esta fórmula convierte al cuadro en un documento. El pintor no firma no como autor, sino como testigo de la pintura, es como el testigo de la boda. Espero que os haya gustado y mañana volveré con un arquitecto. Hasta mañana.